Mamá, ¿por qué no volvemos a dormir? Preguntó Lucía, la más tímida de los gemelos, acurrucándose contra su costado con los ojos aún medio cerrados. Elena acarició su cabello húmedo, oliendo a jabón barato y a ese dulce aroma infantil que aún no conocía la tristeza del mundo. Es que hoy tenemos que prepararnos para un viaje largo, mi amor, murmuró, con la voz más suave que pudo, aunque por dentro temblaba. ¿Al molino del abuelo? Intervino Tomás, ya despierto del todo, con esa chispa curiosa que tanto le recordaba a su padre. Elena cerró los ojos un instante. El abuelo. Una palabra que en su casa apenas se pronunciaba. Desde que su esposo murió hace 2 años, una neumonía repentina que se llevó su risa, sus manos callosas y sus promesas de futuro, todo se había vuelto más silencioso, más frágil. Y más caro. Las facturas se acumulaban encima de la mesa de la cocina, y la carta del banco, con su borde rojo y su lenguaje impersonal, decía claramente, plazo final para pago, ejecución hipotecaria, desalojo en 30 días. No tenía a nadie. Sus padres, muertos. Sus hermanos, lejos. Y él ya no estaba. Sí, al molino del abuelo, dijo, forzando una sonrisa. Tal vez allá encontremos algo que nos ayude. ¿Como un tesoro? Preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Elena tragó saliva. No había tesoros en ese lugar. Solo recuerdos polvorientos y techos agujereados. Pero quizás algo útil. Herramientas. Madera. Cualquier cosa que pudiera vender. O tal vez un documento olvidado que probara que la tierra aún les pertenecía. Se levantó con esfuerzo, como si cada hueso pesara toneladas, y abrió el armario. Solo quedaban 2 mudas limpias para cada niño. Dobró una camiseta y la guardó en la mochila vieja que solía usar su marido para pescar. El roce de la tela contra sus dedos le arrancó un sollozo mudo que contuvo con los dientes apretados. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Tomás, observándola con una seriedad que no debería pertenecer a un niño de 5 años. Elena se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre las manos y le besó la frente. «Estoy cansada, mi vida. Pero contigo y con tu hermana, tengo todo lo que necesito». No era del todo cierto. Necesitaba un milagro. Algo que la sacara de este pantano de deudas y soledad. Algo que le devolviera el aliento. Preparó avena con leche aguada. Encendió la lámpara de gas que colgaba del techo, su luz amarilla proyectando sombras largas sobre las paredes. Mientras los niños comían, se asomó a la ventana. El río brillaba con el primer rayo de sol, y más allá, entre los juncos, el camino que llevaba al viejo embarcadero parecía llamarla. Ese molino, su suegro lo construyó con sus propias manos décadas atrás, antes de que la vida se volviera tan dura. Antes de que el pantano se llevara la salud de sus cultivos, antes de que los hermanos, 2 niños idénticos como gotas de agua, se separaran para siempre. Nadie hablaba del hermano desaparecido. Solo sabía que hubo un accidente. Que un niño se perdió. Que el otro, el que se convirtió en su esposo, nunca volvió a ser el mismo. «¿Vamos ya, mamá?», preguntó Lucía, ya con sus zapatos puestos, la mochila colgando torpemente de su hombro. Elena asintió. Tomó las manos de sus hijos, apagó la lámpara y cerró la puerta tras de sí con una llave que sonó como un adiós. El barco estaba amarrado al muelle, pequeño y oxidado, pero resistente. Subieron con cuidado, y mientras desataba las cuerdas, Elena miró una última vez su casa. No sabía si volverían a ella. «¿Por qué vamos al molino, mamá?», insistió Tomás, sentado en el fondo del bote, con los pies colgando sobre el agua. Ella remó con fuerza, con la mandíbula apretada. Porque a veces, cuando todo se hunde, lo único que queda es regresar al lugar donde todo empezó. Y mientras distante de ranas escondidas en la maleza. «Mamá», dijo Lucía, sin mirarla, señalando con el dedo hacia lo lejos. «¿Ese es el molino?». Elena alzó la vista. Allí estaba. Erguido entre la neblina matutina como un fantasma de madera y hierro oxidado, el molino del abuelo se alzaba entre los árboles retorcidos, con sus aspas inmóviles y su techo medio derrumbado. Pero algo en él no encajaba.
No estaba tan abandonado como recordaba. Había una línea de humo, débil pero real, saliendo de la chimenea. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Tomás, con la voz tensa de curiosidad y temor. Elena no respondió. Cerró los labios y remó con más fuerza, el corazón latiéndole con un ritmo nuevo, incómodo. ¿Quién podría estar allí? Nadie sabía que vendrían. Nadie en la aldea se acercaba ya al pantano, decían que estaba maldito, que el lugar tragaba recuerdos y no los devolvía. Amarraron el bote a un poste medio podrido, y al pisar la orilla, la tierra blanda emitió un sonido húmedo, como si el suelo mismo respirara. Los niños caminaban pegados a sus piernas, los ojos muy abiertos. ¿Y si es un ladrón?, susurró Lucía, agarrando la falda de Elena. No lo creo, murmuró ella, aunque la duda le helaba la nuca. Este lugar no tiene nada que robar. Se acercaron despacio, con cada paso crujiente sobre las hojas secas. La puerta del molino estaba entornada. No rota, no forzada, entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. «Hola», llamó Elena, con voz más firme de lo que sentía. ¿Hay alguien? Silencio. Solo el viento entre las aspas. Vamos a buscar algo útil, dijo, obligándose a sonar tranquila. Tomás, cuida a tu hermana. No se alejen. Pero apenas cruzó el umbral, una ráfaga de aire frío la envolvió, trayendo consigo un olor familiar, a tabaco suave, al mismo que fumaba su esposo en las noches de verano. Parpadeó, incrédula. El interior estaba limpio. Demasiado limpio. El suelo había sido barrido. Sobre una mesa de madera gastada, una taza de cerámica humeaba, con restos de café aún tibio. Junto a ella, un libro abierto, Las 1001 noches, el mismo que su marido leía en voz alta a los niños antes de dormir. «Mamá», gritó Tomás desde afuera. «Mira esto». Corrió hacia ellos. Los gemelos estaban frente a un pequeño huerto trasero, casi escondido entre los juncos. Allí crecían claveles rojos, exactamente los mismos que su esposo plantaba cada primavera junto a la ventana de su cuarto. ¿Quién los cuida?, preguntó Lucía, inclinándose para tocar una flor. Elena no supo qué responder. Se arrodilló, tocó la tierra. Estaba suelta, recién regada. Alguien había estado allí, recientemente. Tal vez fue el abuelo, aventuró Tomás, con los ojos brillantes. El abuelo murió hace 10 años, mi amor, dijo Elena, con voz temblorosa. Pero, ¿y si no?, insistió él, con esa lógica infantil que a veces ve más allá de lo racional. ¿Y si él se escondió? Elena lo miró, y en ese instante, un escalofrío le recorrió la espalda. Porque su esposo, en sus últimos días, le había dicho algo extraño, algo que ella había archivado como delirio de fiebre. A veces siento que él sigue ahí, en el pantano, como si nunca se hubiera ido. Vamos a revisar la bodega, dijo, tratando de mantener la calma. Si hay algo que podamos usar, lo llevaremos. Bajaron por una trampilla trasera, las escaleras crujieron bajo sus pies. El aire allí era denso, húmedo, pero no olía a moho. Olía a madera seca, a tierra fresca, y a algo más. A memoria. En un rincón, Elena encontró herramientas antiguas, bien ordenadas. Una azada, un rastrillo, una lámpara de queroseno llena. Demasiado cuidado para un lugar olvidado. Mamá, dijo Lucía, señalando una pared. Mira. Allí, colgando de un clavo oxidado, había una camisa. Azul claro, con un parche en el codo. Era, exactamente igual a la que su marido usaba los domingos. Elena la tomó. La tela estaba limpia. Casi nueva. Se la llevó al rostro y aspiró. Y entonces lo supo. No era la misma camisa. Pero era la misma mano la que la había cosido. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Tomás, notando cómo su rostro palidecía. Ella no respondió. Su mente giraba como una veleta en tormenta. Recordó una foto antigua, amarillenta, que su suegro guardaba en un cajón, 2 niños idénticos, sonrientes,
de la mano. Uno con una cicatriz en la rodilla. El otro, sin ella. Su esposo tenía esa cicatriz. Pero, ¿y si el otro niño no había muerto? ¿Y si? Vámonos, dijo de pronto, con voz cortante. Ya no buscaremos nada más. Pero al girar, vio algo que la detuvo en seco. Había huellas en el barro, frente a la puerta trasera. Huellas frescas. Grandes. De un hombre. Mamá. Gritó Lucía. Ahí está. Elena se volvió. Entre los árboles, a unos metros, una figura oscura se movía. Alta, delgada, y caminaba con ese mismo paso lento, balanceado, que su esposo tenía al regresar del río. El corazón le golpeó las costillas como un pájaro enjaulado. Hola. Volvió a llamar, esta vez con la voz quebrada. Por favor. No se vaya. La figura se detuvo. Lentamente, se giró. No era un fantasma. Era un hombre. De espaldas. Con el pelo canoso en las sienes. Con los hombros ligeramente encorvados, como si llevara el peso de años de silencio. Y entonces, sin darse la vuelta, alzó una mano, y la agitó suavemente, como saludando a alguien que conocía desde siempre. Elena sintió las piernas temblar. No por miedo. Por reconocimiento. ¿Papá? Murmuró Tomás, sin entender, pero con el alma más lúcida que nunca. Elena apretó las manos de sus hijos, los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. No, susurró. No es papá. Pero mientras las palabras salían de sus labios, una parte de ella, la más antigua, la más herida, ya sabía la verdad. Algo no estaba enterrado. ¿Quién es? Preguntó Lucía, aferrándose a su brazo, la voz temblorosa pero llena de una curiosidad que solo los niños pueden sentir frente a lo desconocido. Elena no respondió. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. En cambio, sus pies, como guiados por una fuerza que no era suya, dieron un paso adelante. Luego otro. Los niños la siguieron, mudos, como si intuyeran que estaban al borde de algo sagrado. Señor, logró decir al fin, con la garganta seca. ¿Quién es usted? El hombre respiró hondo. Lento. Profundo. Como si estuviera tomando aire para decir algo que llevaba años preparando. No soy quien crees, dijo, sin girarse aún. Su voz era ronca, áspera por el desuso, pero familiar. Tan familiar que Elena sintió un golpe en el estómago. Su voz, susurró, casi sin aliento. Su voz es como la de él, terminó el hombre por ella. Y esta vez, sí se volvió. Elena contuvo el aliento. Era él. No su esposo, pero casi. Los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda cuando intentaba sonreír. Solo que en su rostro había surcos que el tiempo y la soledad habían tallado con crueldad. Y en sus ojos, una pena tan antigua que parecía parte del paisaje. Mi nombre es Mateo, dijo, con voz baja. Y, era el hermano de Andrés. El nombre cayó como una piedra en el agua. Andrés. Su esposo. El padre de sus hijos. El hombre cuyo rostro aún veía en sus sueños. Pero, balbuceó Elena. Todos decían que había muerto. En el pantano. De niño. Mateo bajó la mirada. Sus dedos se crisparon sobre el borde de su camisa. Casi muero, dijo. Me arrastré fuera del agua, herido, con fiebre. Pero cuando regresé, ya me habían enterrado. En mi lugar. Mi madre no me reconoció. Pensó que era un fantasma, o un impostor. Y mi padre, su voz se quebró. Mi padre me miró y me dijo, si estás vivo, entonces tu hermano murió por nada. Nunca volví a cruzar el umbral de esa casa. Elena sintió las lágrimas desbordarse. No por él, no solo por él, sino por todos los años que ese hombre había vivido como un fantasma, mientras su esposo cargaba con la culpa de sobrevivir. Pero, ¿por qué nunca volvió?
Preguntó, con la voz rota. ¿Por qué no nos buscó? Porque, Mateo miró a los niños, y en sus ojos hubo un destello de ternura. Porque vi cómo Andrés construyó una vida. Una familia. Y yo, no quería romperla. No quería que ustedes supieran que su padre, su marido, tenía un hermano que nunca supo proteger. Pero usted no tenía la culpa. Exclamó Elena, con más fuerza de la que creía tener. Era un niño. Mateo no respondió. Solo asintió, con los ojos brillantes. Fue entonces cuando Tomás, con esa valentía que nace del corazón puro, dio un paso adelante. ¿Usted conocía a mi papá? Mateo lo miró largo rato. Luego, muy despacio, se arrodilló frente a él, a su altura. Lo conocía mejor que nadie, susurró. Éramos dos mitades de la misma persona. Él era el que hablaba. Yo, el que escuchaba. Él, el que reía. Yo, el que guardaba las risas para cuando él estuviera triste. ¿Y por qué no viniste antes? Preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Papá te extrañaba. A veces, cuando creía que no lo veíamos, miraba fotos viejas y susurraba tu nombre. Mateo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Porque el dolor, a veces se convierte en una casa. Y yo vivía en ella. Hasta hoy. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Solo el crujido de las hojas y el susurro del agua. Elena miró a sus hijos, luego a Mateo. Y en ese instante, algo en su interior se desató. No era solo tristeza. Era reconocimiento. Era la extraña, dolorosa belleza de saber que el amor no muere, solo se esconde. Venga con nosotros, dijo, suavemente. No tiene que estar solo nunca más. Mateo la miró, incrédulo. Después de todo lo que he hecho, ¿o no he hecho? No ha hecho nada malo, respondió ella. Solo ha sobrevivido. Y eso ya es un milagro. Y mientras el sol del mediodía se filtraba entre los árboles, bañando al molino en una luz dorada, Elena supo que lo que había venido a buscar no era una. Elena se acercó un paso más, hasta quedar frente a él. No lo tocó, pero su presencia era firme, como un ancla. Entre, dijo suavemente. No podemos quedarnos aquí bajo el sol todo el día. Los niños necesitan descansar, y usted también. Mateo asintió, despacio, como si cada movimiento le costara años. Se levantó con dificultad, frotándose las rodillas entumecidas. Al pasar junto a ella, el aroma a madera húmeda, a sudor limpio y a tabaco viejo le recordó tanto a Andrés que tuvo que contener un sollozo. Dentro del molino, el aire era fresco y denso, cargado de recuerdos. Los gemelos se sentaron en el suelo de tablones, exhaustos por la emoción y el viaje. Lucía apoyó la cabeza en el regazo de su hermano, los ojos muy abiertos, observando a Mateo como si intentara descifrar un enigma vivo. ¿Usted vivía aquí todo este tiempo? Preguntó Tomás, sin miedo ahora. Desde hace más de 30 años, respondió Mateo, mientras encendía el pequeño hornillo de leña. Al principio, dormía en la bodega. Luego, arreglé el techo, tapé las goteras, y el lugar se convirtió en mi refugio. Pero, ¿cómo comía? ¿Cómo sobrevivía? Pescaba. Cazaba liebres. Recogía frutos silvestres. A veces, iba al pueblo al anochecer, compraba pan, sal, azúcar. Siempre con la capucha baja, la mirada al suelo. Nadie me reconocía, o tal vez sí, pero preferían creer que era un loco del pantano, no un fantasma de su pasado. Elena lo observaba mientras preparaba té con hierbas que guardaba en frascos de vidrio. Movía las manos con una precisión callada, como si cada gesto tuviera un propósito sagrado. ¿Sabía que Andrés, que mi esposo, murió? Preguntó, con la voz apenas un hilo. Mateo detuvo sus manos sobre la tetera humeante. Su rostro se contrajo, como si le hubieran clavado una espina en el pecho. Lo supe, dijo. Hace 2 años. Fui al entierro. Me escondí entre los árboles, al final del cementerio. Vi cómo usted lo enterraba, como los niños lanzaban flores a la tierra,
como usted se desplomaba al borde de la fosa. Quise ir, quise abrazarla, pero no tenía derecho. Yo no era nadie para ustedes. Sí lo era, exclamó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Era su sangre. Era la única persona en el mundo que lo conocía desde antes de que existiera su nombre. Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre sus manos, mezclándose con el vapor del té. Yo, escribí cartas, dijo al fin. Cientos. Para usted. Para los niños. Para Andrés, incluso después de muerto. Pero nunca las envié. Cada vez que lo intentaba, el miedo me paralizaba. ¿Y si me rechazaban? ¿Y si pensaban que era un impostor? O peor, que era un maldito que había sobrevivido cuando su hermano murió en su lugar. Usted no mató a nadie, dijo Elena, con voz firme pero tierna. Ni siquiera entonces. Fue un accidente. Dos niños jugando, una orilla resbaladiza, no hay culpables. Solo dolor. Mateo alzó la mirada. En sus ojos había una mezcla de alivio y desesperanza. ¿De verdad cree eso? Lo sé, respondió ella. Porque si no, yo también estaría maldiciendo al mundo. Pero no, lo que siento ahora no es rencor. Es asombro. Asombro de que después de tanto sufrimiento, después de tantos años de silencio, la vida nos haya traído de vuelta al mismo lugar. Al mismo pantano. Al mismo molino. Tomás se levantó y caminó hacia Mateo. Se detuvo a un paso de él, lo miró fijamente. ¿Puede contarme de cuando era niño con papá? Mateo tragó saliva. Una sonrisa triste, casi invisible, curvó sus labios. Éramos inseparables. Dormíamos en la misma cama, aunque teníamos camas separadas. Él siempre se colaba a la mía cuando había tormenta. Decía que el trueno le daba coraje, pero solo si yo lo abrazaba. Igual que yo. Exclamó Lucía, incorporándose. Yo también voy a la cama de Tomás cuando llueve. Mateo la miró, y por primera vez, una lágrima cálida rodó por su mejilla sin que intentara detenerla. Sí, igual que tú. Elena se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer teñía el pantano de naranja y púrpura. Sentía el corazón en la garganta, pero no era miedo. Era algo más antiguo, más profundo, la sensación de que algo perdido volvía a su lugar, aunque de forma distinta a cómo se había ido. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó, sin mirarlo. No lo sé, admitió Mateo. Durante años, este lugar fue mi prisión y mi santuario. Pero ahora que los he visto, no sé si puedo quedarme solo otra vez. No tiene que hacerlo, dijo Elena, girándose hacia él. Venga con nosotros. No le estamos pidiendo que sea nuestro salvador. Ni que reemplace a Andrés. Solo, que sea quien es. Su tío. Su hermano. Nuestro milagro callado. Mateo la miró largo rato. Luego, con voz apenas audible, preguntó, ¿y si no sé cómo serlo? Elena no podía dormir. Se sentó junto a la puerta entreabierta, mirando las estrellas titilar sobre el agua negra. A su lado, Mateo permanecía en silencio, tallando con un cuchillo pequeño un trozo de madera. No hacía preguntas. No exigía respuestas. Solo estaba allí, como si su presencia bastara. ¿Qué es lo que está tallando?, preguntó Elena al fin, con voz baja, temiendo romper el hechizo del momento. Un barco, dijo él, sin dejar de trabajar. El mismo que construí con Andrés cuando teníamos 8 años. Se lo regalé el día antes del accidente. Él lo guardó en su caja de tesoros. ¿Lo recuerda? Elena cerró los ojos. Recordaba esa caja. Estaba bajo la cama de su esposo cuando murió. Llena de caracolas, canicas, una moneda de la suerte, y un barco de madera, con las velas hechas de papel de carta. Sí, susurró. Todavía lo tengo. Mateo asintió, los ojos fijos en sus manos. Entonces, parte de mí sobrevivió. Hubo un silencio.
Largo. Sagrado. Fue Lucía quien lo rompió. Se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Luego, con los ojos aún cerrados, dijo con voz infantil y clara, el hombre igual a mamá, vino a ayudarnos. Elena y Mateo se miraron, sorprendidos. ¿Qué ha dicho?, preguntó él. No lo sé, respondió Elena, con el corazón acelerado. A veces, desde que papá murió, dice cosas, como si supiera más de lo que debería. Mateo dejó el cuchillo sobre la mesa. Sus dedos temblaban ligeramente. ¿Igual a mamá? No, corrigió Elena, con un nudo en la garganta. Igual a papá. Pero, los niños a veces se confunden. Aunque, vaciló, hay algo en usted que me hace sentir que estoy hablando con él. No en cuerpo, no en voz, pero en alma. Mateo bajó la mirada. Tragó saliva. Andrés siempre decía que si algún día se iba, dejaría una parte de sí mismo atrás. No del todo, solía decir. Solo lo suficiente para que no se olviden de mí. Elena lo miró fijamente. Y en ese instante, algo en su interior se estremeció. No era coincidencia. No era imaginación. Era algo más antiguo que la lógica, más profundo que la razón. ¿Cree en los milagros, Mateo? Él soltó una risa suave, triste. Durante años, creí que los milagros eran para los que merecían ser salvados. Yo, no me sentía digno. Pero hoy, miró a los niños dormidos, luego a ella. Hoy siento que el milagro no es que yo haya sobrevivido. Es que ustedes hayan venido a buscarme, aunque no supieran que me buscaban. Elena se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la luna llena brillaba sobre el pantano, iluminando el camino de agua que los había traído hasta allí. Mañana regresamos a casa, dijo. Y usted viene con nosotros. ¿Está segura?, preguntó él, con una vulnerabilidad que le partió el alma. No estoy segura de muchas cosas, respondió, volviéndose. Pero sí de esto, mis hijos necesitan más que historias de su padre. Necesitan raíces. Y usted es la única raíz viva que les queda. Mateo asintió lentamente. Luego, con una timidez que conmovió a Elena, preguntó, ¿puedo contarles una historia antes de que duerman del todo? Elena sonrió, con los ojos brillantes. Por supuesto. Mateo se acercó a los gemelos y se sentó en el suelo, entre ellos. Con voz suave, casi un susurro, comenzó, había una vez dos hermanos que vivían junto a un pantano. Uno amaba correr, reír, gritar al viento. El otro, prefería escuchar el silencio entre las cañas, ver cómo las luciérnagas dibujaban mapas en la oscuridad. Un día, el río se llevó a uno, pero el otro nunca dejó de esperarlo. Y aunque el mundo lo dio por muerto, su corazón siguió latiendo, porque sabía que, en algún lugar, su hermano aún lo llamaba por su nombre. Lucía abrió los ojos, soñolienta. ¿Era usted el que escuchaba el silencio? Sí, susurró Mateo. Entonces, dijo Tomás, medio dormido, papá era el que gritaba al viento. Sí, repitió Mateo, con la voz quebrada. Y ahora los dos están aquí. En ustedes. Elena se acercó y se sentó junto a ellos. No dijo nada. Solo apoyó una mano en el hombro de Mateo, y la otra en la frente de su hijo. Y en ese círculo silencioso, bajo, como si la tierra misma guardara un secreto que aún no había revelado. Fue Tomás quien se levantó primero. Con los ojos aún medio cerrados, se estiró y caminó hacia la puerta trasera del molino, atraído por el canto de una garza en la distancia. Mamá. Llamó, con voz aguda. Mira las huellas. Elena se incorporó de inmediato. Mateo la siguió, más lento, como si temiera lo que iban a encontrar. Fuera, junto al pozo seco cubierto de yedra, las huellas eran claras en la tierra blanda, pasos recientes, profundos, como de alguien que caminaba con propósito. Pero no eran las de Mateo. Eran más anchas, más pesadas, y venían desde el interior del molino, no del pantano. ¿Alguien más ha estado aquí?, preguntó Elena, con el corazón en la garganta.
Mateo observó las marcas, frunciendo el ceño. Luego, sin decir nada, caminó hasta el pequeño tendedero de madera que colgaba junto a la pared. Allí, ondeando suavemente con la brisa matutina, estaba una camisa blanca, desgastada, con un botón faltante en el cuello. Esa no es mía, dijo, con voz tensa. Elena la tomó. La tela estaba húmeda. Recién lavada. ¿Quién más conoce este lugar? Susurró. Mateo negó con la cabeza. Nadie. Nadie en 30 años. Pero entonces Lucía, que había salido tras ellos, señaló algo en el suelo, entre las hierbas altas. Miren. Dijo, señalando un objeto pequeño y metálico medio enterrado. Elena se agachó y lo desenterró con cuidado. Era una navaja. Antigua, oxidada en los bordes, pero con las iniciales AR grabadas en la empuñadura. Su respiración se detuvo. AR Andrés Ramírez. Esta navaja, dijo, con la voz temblando. Andrés la perdió el día que murió. La buscamos por toda la casa. Nunca supimos qué pasó con ella. Mateo la tomó con manos temblorosas. Sus dedos acariciaron las letras como si tocaran la piel de su hermano. Él, me la prestó una vez, de niño, murmuró. Me dijo, cuídala, que algún día la necesitarás para abrir un camino. Nunca supe qué quiso decir. Un escalofrío recorrió a Elena. No era posible. Esa navaja no podía estar allí. ¿A menos que alguien ha estado entrando y saliendo de este lugar? Preguntó, mirando a Mateo con ojos suplicantes. ¿Alguien que sabía que usted estaba aquí? Mateo palideció. Se llevó una mano a la frente, como si intentara ordenar recuerdos enterrados. Hace unas semanas, escuché pasos en la noche. Pensé que era un animal. Pero, también olí humo. No del molino. De una fogata, más allá del arroyo. No le di importancia. Creí que era un pescador. Pero esto, Elena levantó la navaja. Esto no es de un pescador. Esto es de mi esposo. ¿Y ha estado aquí, cuánto tiempo? Mateo no respondió. En su mirada había una revelación lenta, dolorosa, como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado de repente. No, susurró. No puede ser. ¿Qué? Insistió Elena. ¿Qué es lo que no puede ser? Él la miró, los ojos llenos de una mezcla de terror y esperanza. Andrés, antes de morir, ¿dijo algo? ¿Algo extraño? Elena frunció el ceño, pensando. Sí. Días antes, me dijo, si alguna vez me pierdo, busca en el pantano. Allí está todo lo que dejé atrás. Pensé que era delirio. O poesía. Pero, ¿qué quiso decir? Mateo respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Cuando desaparecí, él juró que si algún día yo regresaba, me encontraría en el molino. Me dijo, siempre habrá una luz encendida para ti. Pero, si él vino aquí antes de morir, si dejó esta navaja, entonces sabía que yo estaba vivo. Todo este tiempo, él supo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No de tristeza. De una emoción tan intensa que parecía romperle las costillas. Él nunca me olvidó, dijo, con la voz quebrada. Ni siquiera al final. Elena se acercó y lo abrazó. No como a un extraño. No como a un cuñado. Como a un hermano que había estado perdido, y que ahora, por fin, volvía a casa. Entonces, dijo Lucía, con esa voz infantil que ve más allá de lo visible. Papá nos envió aquí. Los tres adultos se miraron. Y en ese momento, la brisa trajo un sonido lejano, el crujido de una rama quebrándose entre los árboles. Algo, o alguien, se movía entre la maleza. Mateo se tensó. No estamos solos. Elena apretó a los niños contra sí. ¿Quién podría ser? No lo sé, respondió él, con la navaja aún en la mano. Pero si alguien ha estado vigilando este lugar, tal vez no todo lo que está escondido en la tierra, es del pasado.
y mientras el sol comenzaba a teñir el pantano de oro pálido, el corazón de Elena latía con una mezcla de miedo y certeza, lo que viniera a continuación no sería solo un regreso. Juncos. No salgan de aquí, susurró, sin mirar atrás. ¿Quién es? Preguntó Tomás, con la voz temblorosa pero firme, como si ya supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Antes de que Mateo pudiera responder, una figura emergió entre la neblina matutina. No era un extraño. Era una mujer. Mayor, con el cabello canoso recogido en una trenza, vestida con ropa sencilla y botas embarradas. En una mano llevaba una cesta de mimbre, en la otra, un bastón de madera oscura. Sus ojos, profundos y cansados, se posaron primero en Mateo, y luego en Elena. Un silencio denso se apoderó del claro. ¿Doña Elvira? Dijo Mateo, con una mezcla de sorpresa y temor. La mujer asintió lentamente. Dio un paso adelante, luego otro, hasta detenerse a pocos metros de ellos. Sabía que vendrían, dijo, con una voz áspera pero suave, como el roce de las hojas secas. Lo soñé la noche antes de que el río se llevara a tu hermano, y lo soñé otra vez hace 3 lunas. Elena la miró, desconcertada. ¿Usted sabía que él estaba vivo? Doña Elvira no respondió de inmediato. Se acercó al pozo seco y tocó la piedra con la punta del bastón, como si saludara a un viejo amigo. Yo lo encontré, dijo al fin. Aquella tarde. Lo arrastré fuera del agua, medio ahogado, con la cabeza abierta. Lo escondí en mi choza, lo curé con hierbas y oraciones. Pero cuando quiso regresar, su familia ya lo había enterrado. Su madre no lo reconoció. Su padre lo miró como a un intruso. Solo yo supe la verdad. ¿Por qué nunca lo dijo? Preguntó Elena, con la voz quebrada. ¿Por qué lo dejó solo? Porque a veces, el silencio es el único abrigo que le queda a un alma rota, respondió la anciana, mirando a Mateo con una ternura que dolía. Y yo, ya había perdido a mis propios hijos en ese pantano. No podía arriesgarme a que el mundo le hiciera lo mismo a él. Mateo bajó la mirada. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no las limpió. Usted me trajo pan, durante años. Cada luna llena. Y tú me dejabas flores en la puerta de mi choza, dijo ella, con una sonrisa triste. Nunca nos hablamos, pero nunca estuvimos solos. Elena sentía el pecho oprimido. Toda su vida había creído que el pantano era un lugar de pérdida, y ahora descubría que también era un lugar de cuidado secreto, de amor callado, de milagros sin testigos. ¿Y la navaja? Preguntó. ¿La dejó Andrés? Doña Elvira asintió. Vino aquí, unos meses antes de morir. Estaba débil, pero con los ojos llenos de paz. Me dijo, si algún día ella viene, dile que todo está donde siempre debió estar. Bajo el viejo roble. Junto al corazón del pantano. Elena miró a Mateo. ¿Qué hay bajo el roble? Él negó con la cabeza. Nunca cavé allí. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Entonces es hora, dijo doña Elvira, entregándole la cesta. Aquí hay una pala. Y pan para el camino. Elena tomó la cesta con manos temblorosas. Los niños la miraban, los ojos brillantes de curiosidad y una fe inquebrantable. Vamos, dijo, con una determinación que no sabía que tenía. Caminaron en silencio, siguiendo a doña Elvira por un sendero apenas visible entre las cañas. El sol ya estaba alto, y el pantano brillaba como si estuviera hecho de espejos rotos. Al llegar a un claro, apareció un roble inmenso, sus raíces retorcidas emergiendo de la tierra como brazos que protegían un secreto. Aquí, dijo la anciana, señalando un punto donde la tierra parecía más suelta. Mateo tomó la pala. Cavó con fuerza, con rabia, con esperanza. El sudor le corría por la frente, pero no se detuvo. Hasta que, a medio metro de profundidad, la pala golpeó algo metálico. Se arrodilló. Con las manos desnudas, apartó la tierra. Era una caja. Pequeña. De hierro forjado. Cerrada con un candado oxidado. Elena la tomó. La abrió con las uñas,
con el corazón en la garganta. Dentro, había cartas. Decenas de ellas. Atadas con una cinta azul, el mismo tono de la camisa que Andrés usaba los domingos. En la primera, escrita con su letra inconfundible, decía: si lees esto, es porque encontraste a mi hermano. No llores por mí. Cuida de él. Él es la mitad de mi alma que el pantano no se llevó. Elena no pudo contener el llanto. Desató las cartas y leyó en voz alta la última: a mis hijos, su tío Mateo los amará con el mismo silencio con que yo los amé. No necesitan dos padres. Solo necesitan saber que el amor nunca se entierra del todo. Tomás tomó una de las cartas y la apretó contra su pecho. Papá sabía que íbamos a venir. Sí, susurró Elena, mirando a Mateo. Y nos dejó un mapa, no de tinta, sino de amor. Doña Elvira se alejó en silencio, como había llegado, dejando que el milagro se consumara sin testigos. Y allí, bajo el roble que había guardado el secreto durante años, los cuatro, los dos niños, la viuda y el hermano perdido, se abrazaron, no como extraños, sino fue Mateo quien rompió el silencio. Se arrodilló frente a los niños, con las manos aún cubiertas de barro, y tomó una de las cartas. La abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Esta es la primera que escribió, dijo, con la voz ronca. La noche en que supo que yo seguía vivo. Tomás se acercó, los ojos muy abiertos. ¿Qué dice? Mateo respiró hondo, y leyó en voz baja, casi como una oración: hermano, si estás leyendo esto, es porque el mundo me ha dado una segunda oportunidad, y tú, una redención que no mereces. No te culpes. Nunca fue tu culpa. El pantano nos jugó una mala pasada, pero yo siempre supe que tú volverías. No en cuerpo, tal vez, pero en espíritu. Porque donde tú estés, ahí estaré yo también. Lucía se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. ¿Por qué papá nunca nos lo dijo? Porque a veces, respondió Elena, acariciando el cabello de su hija, el amor más profundo es el que se guarda en silencio, hasta que es el momento justo de revelarlo. Mateo cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el papel. Durante años pensé que me odiaba, que me culpaba por sobrevivir. Pero él me amaba incluso en mi ausencia. Claro que sí, dijo Tomás, con esa certeza infantil que no necesita pruebas. Porque tú eres parte de él. Y él es parte de nosotros. En ese momento, algo en el rostro de Mateo cambió. Ya no era el hombre escondido, el fantasma del pantano, el hermano que se creyó muerto. Era alguien nuevo. Alguien que, por primera vez en décadas, se permitía ser visto. Ser nombrado. Ser amado. Tengo algo que mostrarles, dijo de pronto, levantándose. Regresaron al molino. Mateo caminó hasta la pared trasera, donde las tablas estaban más oscuras por la humedad. Con los dedos, presionó una de ellas. Se soltó. Con un crujido suave, revelando un hueco en la madera. De allí sacó un pequeño cofre de madera, tallado con las iniciales, A y M. Lo hice yo, susurró. La noche antes de que todo cambiara. Lo escondí aquí, por si algún día volvía. Lo abrió. Dentro había dos objetos, una piedra lisa, pulida por el río, y una cinta azul desgastada. Esta piedra, dijo. La encontramos juntos. Él dijo que era mágica. Que si la partías en dos, cada mitad encontraría su camino de regreso a la otra, sin importar la distancia. ¿Como nosotros? Exclamó Lucía. Nosotros somos como las mitades. Elena tomó la cinta. Era idéntica a la que ataba las cartas. ¿Y esto? La usábamos para atar nuestros barcos de juguete, dijo Mateo, con una sonrisa trémula. Siempre los amarrábamos al mismo poste, para que nunca se perdieran. Elena lo miró. En sus ojos ya no había solo dolor. Había reconocimiento. Aceptación. Y algo más, una nueva forma de amor, no sustituta, sino complementaria. Como dos raíces que se entrelazan bajo tierra para sostener el mismo árbol. Vámonos a casa, dijo ella.
Ya no tenemos que buscar más. ¿Y el molino? Preguntó Tomás. El molino siempre estará aquí, respondió Mateo. Pero ahora tengo otro hogar. Caminaron de regreso al bote. Esta vez, no como extraños, sino como una familia que se recompone. Mateo cargó a Lucía en brazos, y Tomás caminó junto a Elena, tomado de su mano y de la de su tío a la vez. Al subir al bote, Elena miró una última vez al pantano. Ya no le parecía un lugar de pérdida. Era un lugar de retorno. De ciclos. De milagros callados que esperan el momento justo para florecer. ¿Sabes? Dijo, mirando a Mateo mientras desataba las cuerdas. Él no te perdió. El pantano no te robó. Solo te prestó, hasta que fuéramos lo suficientemente fuertes para encontrarte. Mateo asintió, los ojos fijos en el horizonte. Y ahora que estoy aquí, no pienso irme nunca más. Hundida. Hay algo, comenzó, con la voz apenas un susurro. Algo que nunca le conté a nadie. Elena lo miró. En sus ojos vio no miedo, sino vergüenza. Una vergüenza antigua, arraigada. Puedes decírmelo, dijo, suavemente. Ya no estás solo. Mateo bajó la cabeza. Sus nudillos estaban blancos sobre el borde del bote. El día del accidente, no fue solo un resbalón. Estábamos jugando a ver quién llegaba más lejos en la orilla. Yo empujé a Andrés. Solo un poquito. Como broma. Pero la tierra cedió. Y él, cayó. Yo intenté agarrarlo, pero sus dedos se me escurrieron, y su voz se quebró. Yo no salté tras él. Me quedé paralizado. Y cuando quise ayudarlo, ya no podía verlo. Lucía, que escuchaba en silencio, alargó su manita y tomó la de Mateo. Pero tú no querías que se cayera, ¿verdad? No. Exclamó él, con los ojos llenos de lágrimas. Jamás. Lo amaba más que a mi propia vida. Entonces no fue tu culpa, dijo Tomás, con una serenidad que sorprendió a todos. Fue un accidente. Como cuando yo derramé la sopa y papá me dijo, no fue tu intención, así que no hay culpa. Elena sintió un nudo en la garganta. Miró a Mateo y vio a un niño atrapado dentro de un hombre, cargando una culpa que nunca le correspondió. Andrés nunca te culpó, dijo, con firmeza. Si lo hubiera hecho, no habría venido al pantano antes de morir. No habría dejado esas cartas. No habría cuidado de ti desde lejos, todos estos años. Él te perdonó, incluso antes de que tú te perdonaras a ti mismo. Mateo tembló. Las lágrimas cayeron libres por sus mejillas, mezclándose con el rocío del río. Pero yo viví. Y él no. Sí, dijo Elena, acercándose y poniendo una mano sobre su pecho. Y por eso mismo, tienes que vivir por los dos. No como un penitente, sino como un hermano. Como un tío. Como la parte de él que el mundo aún necesita. En ese momento, el bote rozó suavemente el embarcadero de la aldea. Alzaron la vista. La casita de madera, con sus paredes descoloridas y su tejado combado, los esperaba bajo el cielo rosado. Parecía más pequeña, más frágil, pero también más esperanzada. ¿Y si no soy suficiente? Preguntó Mateo, con la voz temblorosa. ¿Y si los defraudo? Nadie espera que seas Andrés, respondió Elena, ayudándolo a bajar del bote. Solo queremos que seas tú. El que escuchaba el silencio entre las cañas. El que guardó su amor en cartas no enviadas. El que, después de tanto tiempo, tuvo el valor de mostrarse. Los niños corrieron delante, riendo, como si el peso del mundo nunca hubiera tocado sus hombros. Mateo los miró, y por primera vez, una sonrisa verdadera curvó sus labios. Ellos, me llaman, tío. Porque lo eres, dijo Elena, con los ojos brillantes. Y siempre lo fuiste. Solo que el mundo tardó en recordártelo. Caminaron juntos hacia la casa. No con prisa, sino con la calma de quienes saben que han cruzado un umbral irreversible. Al llegar a la puerta, Mateo se detuvo.
¿puedo quedarme en la habitación de huéspedes? Solo hasta que, no, interrumpió Elena, con suavidad. La habitación de huéspedes no existe. Pero la de Andrés está esperándote. Mateo la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Él querría que durmieras allí, dijo ella. No para reemplazarlo, sino para que sepas que su espacio, su amor, sigue vivo. Y ahora, también te pertenece a ti. Mateo asintió, con el alma más ligera que en décadas. Y al cruzar el umbral de aquella casa, no como un intruso, sino como un hijo del mismo dolor y la misma Andrés, el reloj de pared que siempre iba 5 minutos adelantado, el cuaderno de cuentas sobre la repisa, le hablara en un lenguaje que solo él entendía. Los niños jugaban en el suelo con los barcos de madera que Mateo había tallado esa misma mañana. Pero había tensión en el aire. No miedo. No desconfianza. Algo más sutil, la lucha interna de Elena entre el alivio y el dolor, entre la esperanza y la lealtad a la memoria de su esposo. A veces, dijo de pronto, mientras servía la sopa, cuando te veo moverte por esta casa, siento que él está de vuelta. Y eso, me asusta. Mateo dejó la cuchara sobre el plato. No quiero reemplazarlo, Elena. Nunca fue mi intención. Lo sé, susurró ella, con los ojos bajos. Pero es que, tú eres él. En los gestos. En la forma de callar. Hasta en cómo inclinas la cabeza cuando escuchas. Y eso, a veces me hace sentir que lo estoy traicionando. Como si al aceptarte, estuviera borrando su recuerdo. No estás borrando nada, dijo Mateo, con una ternura que dolía. Estás ampliándolo. Andrés no era solo tu esposo. Era mi hermano. Y lo que tú sientes por él, yo no vengo a quitarlo. Vengo a sostenerlo contigo. Elena alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. ¿Y si, con el tiempo, empiezo a depender de ti? ¿Y si te necesito tanto como lo necesité a él? Entonces significará que el amor que él sembró aquí, sigue creciendo, respondió Mateo, con voz firme. No soy Andrés. Pero sí soy parte de lo que él amaba. Y si eso te consuela, entonces déjame ser eso. Solo eso. En ese momento, Lucía se acercó y le tomó la mano. Mamá, ¿te acuerdas de lo que dijo papá en la carta? El amor nunca se entierra del todo. Tal vez papá sabía que tío Mateo nos ayudaría a recordarlo. Elena sintió un sollozo atravesarle el pecho. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró el río. Las estrellas ya brillaban sobre el agua, quietas, eternas. Tengo miedo, admitió, sin volverse. Miedo de amar de nuevo. Miedo de confiar. Miedo de que este milagro se desvanezca como el humo. No se desvanecerá, dijo Mateo, acercándose despacio. Porque no soy un milagro. Soy un hombre roto que encontró una familia que también estaba rota. Y juntos, podemos sanar sin olvidar. Tomás, que había estado en silencio, se levantó y abrazó a su tío por la cintura. No tienes que ser papá, dijo, con la frente apoyada en su camisa. Solo tienes que ser tú. Porque tú, ya eres familia. Elena se volvió. Los miró, a su hijo, aferrado a ese hombre que llevaba el rostro de su padre, a su hija, observando con ojos sabios más allá de su edad, y a Mateo, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Y en ese instante, algo dentro de ella se soltó. No fue olvido. No fue sustitución. Fue expansión. Como si el amor que había guardado en un cofre durante años acabara de abrir sus puertas, no para dejar salir a Andrés, sino para dejar entrar a Mateo. Quédate, dijo, con la voz temblorosa pero clara. No como un fantasma del pasado, sino como parte de nuestro futuro. Mateo asintió. Y en sus ojos, por primera vez en décadas, no había sombra. Solo luz. Afueras, el río seguía su curso. Y en alguna parte, entre las estrellas y el agua, regaba las flores que, contra todo pronóstico, aún brotaban junto al muro norte. ¿Por qué claveles? Le preguntó Elena una mañana, mientras lo observaba desde el quicio de la puerta,
con una taza de té humeante entre las manos. Mateo no se volvió. Solo acarició suavemente los pétalos rojos, como si temiera romperlos. Porque a Andrés le encantaban. Decía que eran flores de promesas rotas, que aún así se atrevían a florecer. Elena se acercó y se arrodilló a su lado. El rocío de la mañana le humedecía las rodillas, pero no le importó. ¿Las plantaste tú? No al principio, dijo él, con voz baja. Las primeras las trajo él, hace muchos años. Las sembró aquí, junto a la ventana de tu cuarto. Cuando desaparecí, él vino al pantano cada primavera y las plantaba de nuevo. Yo lo vi desde lejos. Nunca me acerqué. Pero después de que murió, empecé a cuidarlas. Como una forma de mantenerlo vivo. Elena lo miró. En sus ojos había una devoción silenciosa, una lealtad que no necesitaba palabras. Nunca te di las gracias, dijo ella, con la voz entrecortada. Por haber estado allí. Por haberlo amado tanto, incluso desde la sombra. No lo hice por él, respondió Mateo, al fin mirándola. Lo hice por mí. Porque cada vez que regaba estas flores, sentía que parte de mi hermano seguía respirando. Y eso, me daba fuerzas para seguir respirando yo también. En ese momento, Lucía salió corriendo de la casa, con un dibujo en las manos. Mira, tío. Dibujé a papá y a ti. Se arrodilló entre ellos y extendió el papel. Era un dibujo sencillo, dos figuras idénticas, de la mano, bajo un sol gigante. Una llevaba una camisa azul. La otra, una camisa blanca. Entre ellos, un corazón con las letras A y M. ¿Cómo sabes cómo era papá de niño? Preguntó Tomás, que la había seguido. No lo sé, dijo Lucía, con total naturalidad. Pero, lo siento. Como si estuviera aquí. Elena tomó el dibujo. Las lágrimas le nublaron la vista. Él está, susurró. En cada flor que florece. En cada carta que escribió. En cada gesto de Mateo. En cada recuerdo que ustedes guardan. Mateo se levantó y caminó hasta el viejo nogal al fondo del jardín. Allí, medio escondida entre las raíces, había una pequeña estatua de madera tallada, dos niños sentados, espalda contra espalda, mirando al horizonte en direcciones opuestas, pero conectados por una misma raíz. La hice hace 20 años, dijo, sin mirar atrás. En el aniversario de su muerte. No sabía si alguna vez la vería alguien, pero la hice igual. Elena se acercó y apoyó una mano en su hombro. Él sabía, dijo. De algún modo, él siempre supo que tú estabas aquí, guardando su memoria. No la guardaba, corrigió Mateo, con una sonrisa. Triste. La cuidaba. Como se cuida una semilla, hasta que llega la primavera. Y en ese instante, una brisa suave agitó las hojas del nogal, y las flores rojas se inclinaron como si hicieran una reverencia. No había milagros estruendosos. Solo la quietud de un amor que, después de décadas de silencio, por fin había encontrado su eco en el presente. Elena supo entonces que no había traicionado a su esposo. Al contrario, al abrir su corazón a su hermano, lo estaba honrando. Porque el verdadero amor no se como si cada segundo con él confirmara lo imposible, que el pasado aún tenía pulso. Mamá, mira. Gritó Tomás, riendo mientras construía una represa con piedras y barro. Hicimos un lago. No te acerques tanto al borde. Advirtió ella, con el corazón en la garganta. Pero en ese instante, Lucía, distraída mirando una libélula azul que revoloteaba sobre el agua, dio un paso en falso. Sus pies resbalaron en el fango. Sus brazos se agitaron en el aire, buscando algo a lo que aferrarse, y antes de que Elena pudiera siquiera gritar, el cuerpo pequeño de su hija se deslizó por la orilla y cayó de espaldas en el agua lodosa. Lucía. Chilló Tomás, paralizado por el pánico. Elena se lanzó a correr, pero antes de que diera 3 pasos, una sombra cruzó su visión como un rayo. Mateo. No hubo duda. No hubo pensamiento. Solo instinto. Se arrojó al agua sin vacilar, con una agilidad que contradecía sus años de soledad. En un segundo,
ya tenía a Lucía en sus brazos, sacándola del fango con una fuerza suave pero firme. La apretó contra su pecho, empapado, temblando, mientras la niña tosía y lloraba, más asustada que herida. «Está bien. Estás bien, mi vida», repetía él, con la voz quebrada, acariciándole el cabello mojado. «Ya pasó. Ya pasó». Elena llegó a su lado, las rodillas cediendo, agarrando a su hija con manos temblorosas. «Dios mío. Dios mío», sollozó, abrazándola con tanta fuerza que la niña apenas podía respirar. «Mamá», dijo Lucía, entre lágrimas. «Tío Mateo me agarró, como papá lo habría hecho». Elena alzó la mirada. Mateo estaba arrodillado en el fango, el agua goteando de su camisa, los ojos llenos de una mezcla de alivio y terror tardío. Y en ese momento, vio lo que nunca había querido ver con claridad. No era solo que se pareciera a Andrés. Era que era Andrés. En el alma. En el reflejo. En la forma en que su cuerpo se movía antes de que su mente siquiera pensara. ¿Cómo lo hiciste tan rápido?», preguntó, con la voz apenas un hilo. Mateo bajó la cabeza, todavía temblando. Porque lo soñé 1000 veces. Desde que cayó él, soñé que no llegaba a tiempo. Y en mis pesadillas, siempre fallaba. Hoy no quise fallar otra vez. Tomás, que había corrido tras ellos, se arrodilló junto a su tío y lo abrazó con fuerza. «Gracias, tío. Salvaste a Lucía». Mateo lo abrazó también, y por primera vez, no como un hombre que devuelve un favor, sino como un padre que ha recuperado a sus hijos. Elena se levantó, ayudando a Lucía, pero sus ojos no se separaban de Mateo. Algo en su interior se había roto, y al mismo tiempo, se había soldado. «Ven», dijo, extendiendo la mano. «Vamos a casa». Los dos. Él la miró, sorprendido. «¿Yo también?». «Sí», respondió ella, con una convicción que brotaba desde lo más profundo. «Tú también». Mientras caminaban de regreso, con los niños entre ellos, empapados y temblorosos, pero a salvo, Elena sintió una paz extraña. No era solo alivio. Era certeza. Andrés no había muerto del todo. Había dejado una parte de sí mismo en este hombre, no para reemplazarlo, sino para proteger lo que más amaba. Y en ese instante, mientras el sol secaba sus ropas y el río murmuraba su canto, «¿Qué haces?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «La cerca está rota aquí», dijo, señalando un poste inclinado. «Si no la arreglo, el ganado del vecino entrará otra vez». Elena sintió, pero algo en su mirada la delató, seguía viendo, en cada movimiento suyo, el eco de su esposo. Mateo lo notó. No dijo nada. Solo clavó la pala en la tierra con más fuerza de la necesaria, como si quisiera enterrar sus propios pensamientos. Cavó el hoyo para el nuevo poste con precisión, los músculos de sus brazos tensos bajo la camisa húmeda. Pero de pronto, la pala golpeó algo duro. No era una raíz. No era una piedra corriente. Se detuvo. «¿Qué es?», preguntó Elena, acercándose. Mateo se arrodilló y apartó la tierra con las manos. A pocos centímetros bajo la superficie, algo metálico brilló bajo la luz del sol poniente. «No lo sé», murmuró. Cavó con más cuidado, como si temiera herir lo que estaba enterrado. Poco a poco, fue revelando una caja. Pequeña. De hierro forjado. Oxidada en los bordes, pero intacta en el centro. Tenía una cerradura, pero estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado lista para ser encontrada. Elena contuvo el aliento. «Es la misma», susurró. «La misma que estaba bajo el roble». «No», dijo Mateo, con la voz temblorosa. Esta la enterré yo. Hace 30 años. El día que decidí no volver nunca más». Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había cartas. No había joyas. Solo un objeto pequeño, envuelto en un paño desgastado por el tiempo. Lo desenvolvió. Era un reloj de bolsillo. Antiguo. De metal dorado,
aunque ya opaco. En la tapa, grabadas con una caligrafía infantil, las letras A y M. Este reloj, dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Andrés lo llevaba el día que murió. Desapareció con él. Nunca supimos qué pasó. Mateo lo sostuvo como si fuera un corazón latiendo. Lo partimos en dos cuando éramos niños, dijo, con la voz quebrada. Él se quedó con la tapa. Yo, con la correa. Juramos que, si nos separábamos, el reloj nos guiaría de vuelta. Pero, cuando desaparecí, lo enterré aquí. Pensé que ya no servía de nada. Pero Andrés lo encontró, dijo Elena, comprendiendo de pronto. Él vino. Lo desenterró. Lo llevó consigo, y antes de morir, lo volvió a enterrar. Para que tú lo encontraras. Mateo abrió el reloj. Las manecillas estaban detenidas. En la esfera, alguien había escrito con tinta desvaída, el tiempo no nos separa. Solo nos espera. Lucía, que se había despertado y los observaba desde la puerta, caminó descalza hasta ellos. ¿Era de papá? Sí, dijo Mateo, entregándoselo con reverencia. Y ahora, es de los tres. La niña lo sostuvo en sus manos pequeñas, los ojos muy abiertos. Suena, susurró. Todos guardaron silencio. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su llamado, el reloj dio un suave tic. Luego otro. Y otro más. Las manecillas, después de décadas inmóviles, comenzaron a moverse. Elena se llevó una mano a la boca. Mateo cerró los ojos, como si temiera que al abrirlos, todo desapareciera. No es posible, murmuró. Si lo es, dijo Elena, con lágrimas cálidas rodando por sus mejillas. Porque el tiempo, al fin, ha decidido perdonarlos. En ese momento, el viento trajo el canto de una garza lejana, y el sol, al hundirse tras los árboles, bañó la caja, el reloj y las manos que lo sostenían en una luz dorada, como si bendijera el reencuentro. Algo oculto en la tierra no era solo un objeto. Era una promesa. ¿Por qué lo enterraste? Preguntó Elena, sentándose en la hierba húmeda a su lado, la voz apenas un susurro. Mateo tardó en responder. Miraba el horizonte, donde el sol se hundía en el río como una promesa cumplida. Porque después de que me dieron por muerto, sentí que el tiempo ya no era mío. Que cada minuto que viviera era robado. Así que enterré el reloj, como enterré mi nombre. Como enterré mi vida. Pero Andrés nunca dejó de contarte los minutos, dijo Elena, señalando la caja. Él volvió. Te buscó. Y dejó esto aquí, no como un adiós, sino como una invitación. Mateo tragó saliva. Con dedos temblorosos, abrió el compartimento trasero del reloj. Allí, enrollado en un trozo de pergamino fino, había algo más. Lo desdobló con cuidado. Era una carta. Pequeña. Escrita con la misma letra de las otras, pero más apretada, como si hubiera sido escrita con prisa, o con urgencia. Hermano, si encuentras esto, es porque el reloj volvió a latir. Y si el reloj late, es porque tú también estás listo para vivir. No por mí. Por ti. Por los que vendrán después. No guardes más cartas en cajas. Escríbelas. Envíalas. Dícelas. Porque el amor que no se dice, se entierra. Y tú ya has enterrado demasiado. Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel, pero esta vez no las ocultó. Se dejó llorar, con el cuerpo doblado como un árbol tras la tormenta. Nunca supe que él sabía, balbuceó. Pensé que me había olvidado. Que me había dejado ir. Nunca te dejó ir, dijo Elena, poniendo una mano sobre la suya. Solo te soltó la mano, para que tú decidieras si querías volver a tomarla. En ese momento, Tomás se acercó y se sentó entre ellos, los ojos fijos en el reloj. ¿Puedo guardarlo yo esta noche? Mateo lo miró, sorprendido. ¿Por qué tú? Porque así, papá y tú estarán en mis sueños al mismo tiempo, dijo el niño, con una serenidad que conmovió hasta el alma.
Y podré decirles las cosas que no sé cómo decir despierto. Elena acarició su cabello. Claro que sí, mi amor. Mateo, con una ternura que no sabía que aún poseía, colocó el reloj en las manos de su sobrino. Cuídalo, dijo. Porque es más que un reloj. Es la prueba de que el amor no se pierde. Solo se esconde, hasta que alguien tiene el valor de cavar lo suficientemente profundo para encontrarlo. Y mientras la noche caía suave sobre el jardín, envolviendo la casa en un silencio cómplice, los tres permanecieron allí, sentados en la tierra donde tantos secretos habían estado enterrados. Pero ya no había sombras. Solo el suave tic-tac del reloj, contando los minutos de una vida que, al fin, había decidido seguir adelante. Dormía con él apretado contra el pecho, como si temiera que escapara en sueños. Fue Lucía quien, al revolver entre los cajones del viejo escritorio de su padre, encontró algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Mamá, llamó, con la voz temblorosa. Mira esto. Elena se acercó. En las manos de su hija había un papel amarillento, doblado en 4, con los bordes deshilachados por el tiempo. Lo desdobló con cuidado, como si temiera romper un hilo invisible que aún lo conectaba al pasado. Era un dibujo. 2 niños de la mano, bajo un sol sonriente. Uno llevaba pantalones cortos y una camisa a rayas. El otro, una camiseta lisa. Entre ellos, un corazón enorme con las iniciales, A y M. Elena reconoció de inmediato la caligrafía torpe, infantil, llena de entusiasmo, era de Andrés. Lo había hecho cuando tenía apenas 7 años. Lo guardaba en su caja de recuerdos, junto a las conchas del río y el primer diente que le sacaron. Este dibujo, murmuró, con la garganta cerrada. Lo hizo tu papá. El día que su hermano, desapareció. Mateo, que había estado en silencio junto a la ventana, se acercó. Al ver el papel, palideció. Yo hice el mismo, dijo, con la voz apenas audible. ¿Qué? Preguntó Elena, incrédula. El mismo día. En mi choza, con carbón sobre un trozo de periódico. Dibujé a los dos, tal como los recordaba. Con el corazón. Con las iniciales. Todo igual. Elena lo miró, los ojos llenos de asombro. Pero, ¿cómo es posible? Porque éramos uno, respondió Mateo, con una sonrisa triste. Pensábamos con la misma mente. Soñábamos con los mismos colores. Incluso cuando estábamos separados, nuestros corazones seguían dibujando el mismo mundo. En ese momento, Lucía corrió a su cuarto y regresó con un cuaderno de hojas sueltas. Lo abrió con manos temblorosas. Yo también lo dibujé, dijo, mostrando una página reciente. Hace una semana. Antes de venir al pantano. No sabía quién era el otro niño, solo sentía que tenía que dibujarlo. Elena miró el dibujo de su hija. Era idéntico. Los mismos niños. La misma postura. El mismo sol. Hasta el ángulo del corazón era el mismo. Una lágrima cayó sobre el papel. No es coincidencia, susurró. Es memoria. La memoria del alma. Mateo se arrodilló frente a Lucía y tomó suavemente el cuaderno. Tú no solo heredaste su rostro, le dijo, con voz temblorosa. Heredaste su conexión conmigo. Como si parte de nosotros nunca se hubiera separado. Tomás, medio dormido, murmuró desde el sofá, por eso papá nos trajo aquí, ¿verdad? Para que encontráramos lo que él no pudo decir. Elena se sentó junto a la mesa, abrazando a sus hijos. Miró a Mateo, y en sus ojos ya no había duda. Solo certeza. El pantano no se llevó a tu hermano, dijo. Solo lo guardó, hasta que sus hijos estuvieran listos para recuperarlo. Fuera, la luna se alzaba sobre el río, iluminando el camino que los había traído hasta allí. Y en el silencio de aquella noche, los 3 dibujos, el de ayer, el de hace 30 años y el de hoy, parecían latir al unísono, como si el tiempo mismo hubiera tejido un círculo perfecto. Porque algunas verdades no se aprenden. Se sienten. Y en el corazón de esos niños, la historia de 2 hermanos perdidos había rendido ante la evidencia, el lazo entre esas almas no se había roto.
Solo se había dormido, y ahora despertaba. Elena miraba a sus hijos, luego a Mateo, y por primera vez, no sentía la culpa que la había atormentado desde su llegada. Ya no veía en él una sombra del pasado, ni un sustituto imposible. Veía algo más profundo, una continuación. Una raíz viva que, tras décadas bajo tierra, había brotado justo cuando su familia más lo necesitaba. Tú no eres un fantasma, dijo, con voz suave pero firme. Eres la parte de Andrés que el mundo no supo cuidar, y que ahora, por fin, podemos honrar. Mateo bajó la mirada, las manos apretadas sobre sus rodillas. Pero no soy él, Elena. No puedo reír como él, ni contar historias con esa chispa que lo hacía único. No sé cómo ser, lo que ustedes necesitan. No necesitamos que seas él, intervino Tomás, incorporándose en el sofá, los ojos brillantes. Necesitamos que seas tú. Porque tú nos miras como si ya supieras todo lo que no hemos dicho. Lucía asintió, acurrucándose contra el brazo de su tío. Papá nos dejó cartas. Pero tú nos das abrazos. Y eso es mejor. Mateo cerró los ojos. Una lágrima escapó, silenciosa. Durante años creí que mi presencia sería una herida abierta para ustedes. Que cada vez que me vieran, recordarían lo que perdieron. Pero no es así, dijo Elena, acercándose y poniendo una mano sobre la suya. Cada vez que te vemos, recordamos lo que ganamos. Porque tú no viniste a reemplazar a Andrés. Viniste a traernos de vuelta una parte de él que creíamos perdida para siempre, su lealtad, su silencio protector, su manera de amar sin pedir nada a cambio. En ese momento, el reloj de bolsillo dio un suave clic. No era una hora en punto. Era, simplemente, un latido. Como si el propio tiempo quisiera confirmar que estaban en el lugar correcto. En el momento correcto. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Preguntó Elena, con la voz temblorosa. Que mis hijos no solo tienen el recuerdo de su padre, ahora tienen su sangre, su historia, su verdad, viva, frente a ellos. No en un retrato. No en una carta. En ti. Mateo alzó la vista. En sus ojos ya no había vergüenza. Había asombro. Y, por primera vez en décadas, una chispa de pertenencia. Entonces, ¿no soy una amenaza para su memoria? Eres su custodio, respondió Elena. Y también, nuestro milagro. Afueras, una lechuza llamó desde lo alto del nogal. Los niños, agotados por las emociones del día, se fueron quedando dormidos uno junto al otro, con el dibujo de los dos hermanos aún en sus manos. Elena y Mateo permanecieron en silencio, viendo cómo la luna plateaba el suelo de madera. No había prisa. No había planes. Solo la calma de quienes han cruzado un desierto y, al fin, ven el oasis, no como una promesa lejana, sino como tierra bajo sus pies. Gracias, dijo el alfín, con la voz apenas un susurro. Por no tener miedo de amar dos veces. Elena sonrió, con los ojos llenos de lágrimas cálidas. No es amar dos veces. Es amar con más profundidad. Porque ahora, amamos con todo lo que fuimos, y con todo lo que podemos ser. Y en esa casa, bajo el mismo techo que una vez guardó solo ausencia, el pasado amuletos. Elena, envuelta en una manta, observaba a Mateo desde el umbral de la cocina. Él estaba de pie junto al umbral trasero, mirando el jardín, con las manos en los bolsillos y los hombros relajados por primera vez desde que lo conocía. ¿Puedo hacer café?, preguntó ella, suavemente. Él se volvió y asintió, con una sonrisa tímida. Siempre lo preparaba igual, dijo. 2 cucharadas, sin azúcar. Como a él le gustaba. Como a nosotros nos gusta, corrigió Elena, mientras vertía el agua en la vieja cafetera de metal. Silencio cómodo. No el silencio del vacío, sino el del entendimiento. Cuando el café estuvo listo, se sentaron a la mesa. Los niños aún dormían, agotados por el torbellino de emociones. Fue Mateo quien, tras un largo trago, rompió el hechizo. Quiero quedarme.